bendiga. Y esta mañana, continuando con el estudio del libro de los Hechos, nos vamos a Hechos 22, en donde vemos a Pablo regresando a Jerusalén, de donde él había salido y donde él iba a regresar. Pero los hermanos, los profetas de Dios le decían: Pablo, no bajes a Jerusalén, porque ahí vas a encontrar mucha tribulación, te van a encadenar, vas a tener muchas dificultades y problemas ahí. Pero el corazón de Pablo era en bajar, porque él tenía en su corazón eso, y vamos a respaldarlo ahora con la palabra de Dios. Y voy a leerlo. Y dice Hechos 22. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a este hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaba así contra todo él. Pero cuando le ataron con correas, dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué haces? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿tú eres ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo le dijo: yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, tuvo temor. Vemos aquí a Pablo en medio de la gran cantidad de fariseos que estaban en contra de él, porque eran fariseos celosos de la ley. Realmente eran personas que no habían aceptado al Señor Jesucristo, que estaban ahí listos para lincharle, para destruirle, porque eran celosos y estaban en contra de él y habían oído muchas cosas que él había hecho en contra de su religión, pero no era así, porque él estaba ahí, en ese momento vituperado y estaba siendo acusado por cosas falsas, y realmente eso no era cierto. Y cuando él se levantó y dijo su punto de vista, defendió su causa y dio testimonio de lo que él era, la gente se agolpó en contra de él, porque dijo: yo era uno de ustedes, yo perseguía a la iglesia, inclusive fui cómplice del asesinato de Esteban, y cuando yo iba con las cartas para destruir y apresar a los cristianos con rumbo a una ciudad cercana, el Señor Jesús se me apareció rumbo a Damasco y transformó mi vida, porque yo estaba haciendo mal, y ahora venga usted a decirles que ustedes también tienen que aceptar al Señor Jesucristo, tienen que lavar sus vidas, porque Jesucristo vino a eso. Y por esa causa yo también vengo a ustedes, les digo y les doy este testimonio de mi vida. Y yo fui enviado al mundo, yo fui enviado a los gentiles, a quienes yo quiero predicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que hasta ese punto, hasta este rato, oyeron, se enfurecieron y fueron con una avalancha en contra de él, y la que estaban destruyendo. Él estaba hablando en arameo, y el tribuno que estaba ahí al mando de las tropas romanas no comprendía esto. Pero él miró cuando le estaban yendo a destruir a Pablo, mandó a la cantidad de tropas a que les resguarden. Y le protegieron y le metieron a la fortaleza. Entonces Pablo, este apóstol, dijo: necesariamente yo tengo que llegar a los judíos. Y esto fue lo que pasó. Él llegó con su testimonio a ellos, pero ellos no le recibieron. Y eso realmente está escrito cuando Jesucristo vino en el libro de Juan 1:11, dice: a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Así que los israelitas no le recibieron al Señor Jesucristo. Bueno, y eso hasta ahora pasa. El único pueblo que no quiere escuchar acerca del Señor Jesucristo son los mismos judíos, hasta ahora. Y por eso se ha dividido el mundo en dos sectores: el sector de aquellas personas que por medio del sacrificio de Cristo Jesús hemos sido cautivados por su amor, por la salvación que Él vino a dar a este mundo, y formamos la iglesia de Dios. Y las personas que no quieren hacerlo son personas que por muchas causas no quieren hacerlo. La principal causa que el mundo no acepta el amor, la presencia, la palabra de Dios, es por el pecado. Aman el pecado más que a Dios.
Y también por el orgullo, porque el orgullo es la causa mediante la cual la sencillez, la humildad de las personas se hace para que pueda ser ellos personas que puedan ser recipientes del amor de la palabra de Dios. Entonces no les deje el orgullo. Y otros tampoco les deja, como en este caso, no les deja la religión. Porque la religión no es otra cosa que apegarse a la ley. ¿Para qué? Para tener a Dios en el corazón. Dios no es una persona que se esté viviendo en los corazones de las personas. Dios es demasiado grande para eso. Nosotros somos aquellas personas que debemos vivir en el corazón de Dios, que es inmensamente grande. Y hay ahí espacio para el universo y para todo lo demás, porque Él es el creador. Haz que nosotros no queremos ser religiosos, ni sernos dueños de Dios, ni de la voluntad de Dios, ni de la ley. Y esto pasa en este caso. En este caso estaba pasando eso con los fariseos. Ellos estaban siendo los dueños de Dios, y no es así. Vemos por otro lado que la palabra de Dios se manifiesta a través de Pablo, porque en el corazón de él estaba eso, predicar al mundo, predicar principalmente a los fariseos. Y voy a leer esta palabra que está en Romanos 1:16, y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El judío estaba en primer lugar para que ellos sean los que sepan de la palabra de Dios, pero ellos no la recibieron. Pero también estaba escrito que los judíos nunca la iban a recibir, porque los judíos eran el primer pueblo de Dios. Y no es que ahora sean el segundo pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios, pero ellos están en este momento como adormitados para la palabra de Dios. No están recibiendo, están ciegos espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque esta es la causa por la cual el Evangelio llega a todo el mundo. Porque eso dice la palabra de Dios, porque ellos están sordos y ciegos espiritualmente, no pueden mirar ni escuchar la palabra de Dios hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y esto dice la palabra de Dios. Yo puedo irme aquí mismo a Romanos, que dice Romanos 11:11, y dice la palabra de Dios, escuchen esto, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles por provocarles a celos. Dios era el instrumento, en este caso, que estaba produciendo en el pueblo de Israel una ceguera, hasta que la palabra de Dios llegue a todo el mundo. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos 11:25, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que haya entrado la plenitud a los gentiles. La palabra de Dios se manifiesta de una forma total. El pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, el pueblo israelita, está siendo en este momento enceguecido por la religión, por el orgullo, por el pecado. Pero esto es únicamente hasta cuando se manifieste la palabra de Dios a todo el mundo, y entonces sí vendrá el fin. Esa es una de las verdades que hay en el Evangelio. Vendrá el fin cuando la palabra de Dios se extienda a todo el mundo. Y eso está escrito: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en el momento en que se llegue la palabra a todo el mundo, que falta muy poco, entonces sí vendrá el fin. Entonces en ese momento sí los israelitas comprenderán que Cristo Jesús ha sido y es el enviado de Dios para la salvación de la humanidad. Pero ellos tendrán que pagar un poco caro. Pero ese pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios. Pero por causa de ese pueblo amado de Dios que ahora está en rebeldía, por esa causa nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios hoy día. La palabra de Dios está en el corazón de todas las personas, y lo único que tenemos que hacer es aceptar esa palabra, porque en este momento no nos vamos a unir con las personas incrédulas para no depositar en nuestras vidas el amor, el poder, la presencia y la palabra de Dios que están al pie de nuestras vidas mediante este libro que es el Evangelio. No seamos arrogantes, seamos sencillos, humildes, porque nos separa de Dios es eso, es la religión, es el orgullo y también es el pecado.
nosotros debemos pasar por encima de esto y dejar que Dios tome nuestras vidas y dejar que nosotros seamos como aquel ejemplo que es Pablo, que él, no importando su vida, fue al mundo y expuso la palabra de Dios. Ese es el ejemplo para cada uno de los cristianos. Es el mensaje de Dios. Que Dios les bendiga. Eres tú mi escudo.